Hola, en esta parte del capítulo sobre el procesador, vamos a ver algunas instrucciones que nos van a hacer falta en la práctica, y en este caso vamos a ver instrucciones lógicas. Las instrucciones son todas de tipo R, AND, OR, XOR, la estudiamos en un ejemplo en una de las partes anteriores, y NOR. NOR es simplemente la instrucción OR negada o el complemento de la instrucción OR. Fíjense que todas las instrucciones operan entre el registro S1 y S2. Todas. Entre S1 y S2. Acá tenemos los contenidos de S1 y S2. Y los resultados van a S3, S4, S5 y S6. Acá tenemos para rellenar los resultados de las operaciones lógicas entre estos dos registros. Y las operaciones lógicas las tenemos que hacer bit a bit. Lo que les propongo es que pongan en pausa el video y en un papel aparte intenten resolver los contenidos de estos 4 registros operando entre S1 y S2. Bueno, si ustedes pusieron pausa y retoman acá, van a ir viendo que, por ejemplo, en el caso de AND, en el caso del AND, como tienen esta primera parte de S1 todo en 1, cuando operen con S2 que tiene unos y ceros, lo que va a hacer acá es que va a copiar la información. Va a copiar la información. Y en esta segunda parte, donde en el registro S1 es todo cero, lo que hace es poner, acá copio la información y de este lado, bueno, otra vez, ahí pongo la información y de este lado todo cero. Todo cero. Estos ceros anulan lo que sea. Entonces, fíjense, acá está un poco la división entre una parte y la otra, donde terminan los unos y empiezan los ceros. Fíjense que de esta manera, yo lo que hago es copio lo que me interesa y anulo lo que no me interesa. ¿Sí? Anulo o pongo fijo un cero o seteo con cero. Esto también se llama en programación en bajo nivel, programación en ensamblador, se llama uso de máscaras. Acá S1 está funcionando como una máscara donde hay un 1, dejo pasar la información y donde hay un 0, anulo o fijo un 0. En el caso del OR, si lo hicieron, acá como está en 1 todo esto, lo que hago es dejar fijo o setear en 1. Y en este otro lado, 0 con la información que está en el registro S2, lo que hago es copiar esa información. En el caso del XOR, fíjense que cuando yo tenía este caso, esta parte, esta primera parte,
eh, 0 con una información cualquiera, acá me va a pasar esa información tal cual. Y cuando hago una cierta información con un 1, lo que va a hacer es esa información complementada. Acá pongo un techo arriba de la letra I. ¿Sí? Me va a convertir, donde había un 0, me lo va a convertir en 1, y donde hay un 1, XOR 1, me lo va a convertir en 0. Entonces, puedo invertir cierta información o dejarla pasar tal cual está. Y en el caso del NOR, simplemente va a ser el opuesto a lo que yo tenía con el OR. Entonces, fíjense que estas instrucciones sirven para hacer máscaras o para otros usos como emular el NOT. Yo no tengo la instrucción NOT para complementar, pero sí, si yo hago un NOR con 0, equivale a complementar el contenido de un registro donde está la información A. Bueno, otras instrucciones que voy a utilizar son las instrucciones de desplazamiento. Nosotros habíamos mencionado anteriormente que había instrucciones de desplazamiento o instrucciones shift. Estas que empiezan con S son distintas formas o distintas expresiones de las instrucciones de desplazamiento. Cuando sigue una L, es un desplazamiento a izquierda, left, y cuando sigue una R, es un desplazamiento a derecha, right. ¿Sí? A su vez, la instrucción de desplazamiento a derecha tiene dos eh, versiones diferentes. Hay una que es lógica, se llama lógica, shift right lógico y shift right aritmético. Vamos a intentar ver qué diferencia hay entre uno y otro. Cuando yo hago un shift, vamos a hacerlo con un caso pequeño. Imagínense que el registro, en vez de tener 32 bits, tuviera 4 bits. Supónganse que yo quiero hacer un desplazamiento de 0, 1, 1, 0. Un solo lugar. Un solo lugar. A la derecha. Entonces lo que me va a resultar es así. Me queda 1, 1, 0. Y en los desplazamientos habituales, lógicos, yo relleno con un 0. Acá me equivoqué, voy a volver para atrás. Yo tenía 0, 1, 1, 0. Lo desplazo a la derecha un lugar y me queda 1, 1, el 0, y relleno con un 0 más. ¿Sí? Este 0, 1, 1 son estos tres. Este se cae, ¿sí? Hay un 0 acá que sale del número cuando yo lo desplazo y relleno con un 0 en el lado izquierdo. Si yo a este número, a este valor lo interpreto como número, es un 6.
Y yo al desplazar un lugar, acá me queda un 3. Entonces yo con los desplazamientos a la derecha estoy dividiendo por potencias de 2. Acá dividí por 2 porque desplacé un lugar. Si yo desplazo dos lugares, voy a dividir por 4 y así sucesivamente, cambiando 3, 4 o más lugares, divido por 2 elevado a la 3, 2 elevado a la 4 y así. Del mismo modo que si ustedes hacen el ejercicio, al hacer desplazamientos a la izquierda, multiplican por potencias de 2. Ahora bien, ¿qué pasa si el número que yo tenía antes era negativo? Es decir, era un número de este estilo: 1, 0, 1, 0. Este, si lo interpreto en complemento a 2, es el menos 6. Si yo hago un desplazamiento de nuevo a la derecha de un lugar, un desplazamiento lógico, acá me está saliendo esta rayita que no me gusta. Si yo hago el desplazamiento lógico, estos 3 van a aparecer en el número 1, 0, 1. Si hago el desplazamiento de todos, este 0 se cae, ¿sí? Ese 0 se pierde. Y si yo relleno con, con el estilo lógico, acá rellenaría con un 0, con lo cual no me serviría para hacer divisiones, porque acá me aparece un número que no es menos 3. De hecho, es otra cosa, es un 5. No tiene nada que ver con dividir por 2. Ahora, en el desplazamiento, ¿sí? Este es el desplazamiento eh, lógico. En el desplazamiento aritmético funciona diferente. Si yo hago un desplazamiento aritmético, S, R aritmético, yo acá relleno con el bit que yo tenía en el extremo izquierdo. Es decir, copio lo que estaba o desplazo lo que tenía antes y acá relleno. Si tenía unos, relleno con 1. Y si tenía 0, relleno con 0. Y de esa forma yo conservo el signo y acá yo obtengo, sí, un menos 3. Es decir, que con el shift aritmético a derecha, yo puedo usarlo para dividir por potencias de 2, del mismo modo que usaba el shift eh, a la izquierda para multiplicar por potencias de 2. El shift lógico a derecha no me sirve para hacer divisiones. Así que bueno, esa es la sutileza del shift a derecha aritmético. Por eso se llama aritmético, porque me permite hacer esa operación aritmética o me permite conservar el signo de los números. Estas son las sutilezas que aparecen en el bajo nivel, en el nivel de código ensamblador. Bueno, acá tenemos más ejemplos de cómo escribir instrucciones en lenguaje de máquina partiendo del lenguaje ensamblador. Esto se los dejo como ejercicio para que lo estudien un poco y que nos pregunten en los foros si surge alguna duda. Y bueno, ya para ir finalizando con el material que tenemos sobre el procesador, vamos a ver cómo se hace para, para inicializar variables.
yo podía, ¿se acuerdan que les decía con el load word puedo cargar desde la memoria valores al banco de registros? Pero también em, puedo hacer inicializaciones usando add inmediato. Por ejemplo, si yo quiero poner en el registro pesos S0 un determinado valor, yo lo que hago es sumarle al registro 0, que siempre contiene un 0, un valor inmediato. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores puedo inicializar en el registro S0? Valores que puedan caber en esos 16 bits del campo inmediato. ¿Sí? O sea que yo, si quiero inicializar un registro con un valor de hasta 16 bits, puedo hacerlo con una instrucción tipo el add inmediato. Ahora, si yo quiero inicializar un valor más grande, un valor de 32 bits, voy a necesitar una instrucción adicional, que todavía no la vimos, que la vamos a ver justamente ahora, que se llama LUI. Este LUI es Load Upper Inmediato. Es la instrucción que hace una carga con un valor inmediato de la parte superior de un registro. Yo con la instrucción anterior cargaba la parte inferior, los 16 bits más bajos. Con la instrucción LUI yo puedo cargar la parte superior de un registro. Por ejemplo, acá yo al registro pesos S0, pesos S0, a los 16 bits superiores los puedo cargar con la instrucción LUI, y a los bits inferiores los puedo cargar con un add inmediato o como en este ejemplo con un OR inmediato. Y de esa forma puedo inicializar registros como yo inicializo variables en los lenguajes de alto nivel. Y bueno, nosotros hasta ahora estuvimos viendo instrucciones para ejecutar en forma secuencial, es decir, una detrás de la otra. Pero los programas no son solamente secuencias. Los programas que yo voy a escribir, voy a necesitar en cualquier nivel de abstracción, están formados por secuencias, pero también voy a necesitar hacer saltos donde el camino de un programa se pueda dividir en dos posibilidades. Si se produce una condición, yo voy a ir por un camino, y si no se produce esa condición, voy a ir por otro camino. También voy a necesitar hacer repeticiones, es decir, voy a tener un bloque de código que voy a ejecutarlo una cierta cantidad de veces y cantidad de repeticiones. Entonces voy a tener repeticiones o bucles, selecciones o saltos condicionales y secuencias. Son las tres cosas que voy a necesitar. Para implementar los bucles y los saltos, necesito algún tipo de instrucción que ejecute una condición y haga un salto si se cumple esa condición. Entonces, el procesador que estamos estudiando, el procesador MIPS, tiene una instrucción que se salta, que para hacer saltos condicionales, que se llama BEQ. Esta es una instrucción que hace un branch, un salto, si dos registros son iguales. Entonces, si el registro S0 es igual al registro S1, el programa hace un salto
a una instrucción que está etiquetada con esta palabra, target. Esta etiqueta puede ser cualquier palabra. Entonces, bueno, yo le pongo el nombre que quiera a esta etiqueta y si se cumple esta condición, yo en vez de seguir a la siguiente instrucción, salto a la instrucción etiquetada con esa etiqueta target. También existe el salto por no igual. Es un branch por no igual. ¿Sí? Si son diferentes los registros. Entonces, si son diferentes S0 y S1, si son diferentes, yo hago el salto a la instrucción etiquetada con la etiqueta target. Y ya, para terminar, vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo de una instrucción de salto incondicional. Imagínense que yo, fíjense acá, tengo una condición, un salto condicional donde yo salto a la instrucción target. Entonces si yo no hago este salto, continúo con este bloque. Continúo con este bloque. Pero una vez que termina el bloque, yo quiero saltearme el bloque etiquetado con la etiqueta target, si no, ejecutaría algo que a lo mejor no quiero ejecutar. Entonces, para hacer ese tipo de saltos incondicionales, está la instrucción de salto, ¿sí? La instrucción J de salto incondicional, donde yo acá pongo una dirección. Acuérdense que esta es una instrucción de tipo, formato tipo I, de tipo inmediato, una instrucción tipo J de salto. Entonces, yo en esta instrucción de tipo J voy a especificar una dirección. Bueno, en este caso, en vez de ser una dirección, es una etiqueta a la dirección. Entonces, voy a saltar a esta dirección etiquetada con la palabra end y voy a empezar a ejecutar a partir de acá. Entonces, este es un ejemplo de salto incondicional. No se mira ninguna condición para hacer el salto J a la dirección etiquetada con la palabra end. Bien, de este modo vamos a estar terminando la serie de videos donde explicamos el procesador en la materia Introducción a los Sistemas Informáticos de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y esta es la materia correspondiente al primer año de la carrera. En años anteriores, esta materia se daba en segundo año y veíamos algunos contenidos adicionales. Nosotros los invitamos a ver esos contenidos adicionales de forma opcional. Aquellos que quieran ver esos materiales están invitados a verlos. También en el trabajo práctico hay una sección de ejercicios adicionales donde se ve, eh, donde se practica ese material adicional. La pregunta del millón es, ¿eso entra en el examen? La respuesta es que la parte adicional no entra en el examen. No obstante eso, todos los estudiantes que estén interesados y motivados, los invitamos a ver esa parte y los invitamos a hacer esa práctica, aunque no se tomen el examen, si disponen del tiempo para hacerlo. Y también, de nuevo, los invitamos a ver si lo logro enfocar. Bueno, ahí está. El libro de Harris y Harris. Los invitamos a leer ese libro
El capítulo 6, las partes que nosotros estudiamos están todas basadas en el capítulo 6 de ese libro, eh, que estaría muy, muy bueno que lo revisen. Y bueno, de esta forma terminamos este capítulo. Los esperamos en el foro para que realicen cualquier comentario, si les gustó eh, este formato de videos más cortos, y también si quieren hacer preguntas sobre esta parte, ya sea de teoría o en el foro de prácticas, hacer preguntas sobre las prácticas.